En esta segunda parte de la unidad didáctica número 2 vamos a hablar del protocolo de la Administración General del Estado como parte de este protocolo institucional que estamos viendo en esta unidad. Y diremos que el protocolo de la Administración General es el conjunto de normas que regulan el desarrollo de actos institucionales que son organizados bien por la Corona, el Gobierno o la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, corporaciones locales o incluso empresas privadas, pero con participación de las instituciones anteriormente citadas. Vamos a ver las instituciones básicas del Estado y se dividen en tres grandes grupos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo se compone a su vez, de las Cortes Generales, constituidas a su vez por el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 diputados, y el Senado, donde en cada provincia son elegidos 4 senadores. También dentro de este poder legislativo encontramos al defensor del pueblo, que es el alto comisionado de las Cortes Generales nombrado por estas para la defensa de los derechos fundamentales señalados por la Constitución. El Tribunal de Cuentas, que es el órgano supremo supervisor de la gestión económica y de las cuentas del Estado y del sector público. Por su parte, el Poder Ejecutivo está compuesto por la Presidencia de Gobierno. El presidente de Gobierno es el jefe del Poder Ejecutivo y ostenta la representación del Gobierno en sus relaciones con el Rey y los demás poderes del Estado. Los vicepresidentes, que en la actualidad son 4, le siguen los ministros del Gobierno en el escalafón y en la presidencia, y por último los secretarios de Estado, que son elegidos a su vez por los ministros. En cuanto al Poder Judicial, está compuesto por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano al que corresponde el gobierno del Poder Judicial y garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial. También está el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Superior de todos los órdenes: civil, penal, contencioso, administrativo y social, salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional, que es independiente de los demás órganos constitucionales, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es el intérprete supremo de la Constitución. Los propios tribunales de justicia y el Ministerio Fiscal, que tiene por objeto promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de todos los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Dentro de la Administración General del Estado cabe citar también las Fuerzas Armadas. Bajo el mando del Rey están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Dentro del protocolo de la Administración General del Estado también tenemos que hablar de la familia real. La familia, en cuanto al tratamiento de la familia real española, vaya, se nos ha colado algún elemento que no debería estar. Sigo diciendo que en cuanto al tratamiento de la familia española, a ver, corten, he dicho que hay personajes que no pertenecen a la familia real en esta diapositiva. Decía que en cuanto al tratamiento de la familia real, corten. Todavía se nos ha colado algún miembro que ya está muy lejos de la familia real española. Venga, a ver si ahora puede ser. Decía que en cuanto al tratamiento de la familia real española, son el rey y la reina reciben el tratamiento de majestad. Para referirse a ellos se dice su majestad o sus majestades. Y al dirigirse a ellos se dice vuestra majestad o vuestras majestades. A la princesa de Asturias se refiere con su alteza real. Y al dirigirse a ella se dirige como vuestra alteza o señora. Y los demás hijos del rey, es decir, la otra hija, poseen el título de infante de España y el tratamiento es de Alteza Real. En cuanto a los tratamientos de la Administración General del Estado, existen distintos. No vamos a verlos todos, pero sí diferenciar entre el tratamiento de Celebrísimo y el tratamiento de Ilustrísimo. Os pasaré un listado con todos estos tratamientos, pero corre, para nombrar algunos, como excelentísimo señor, se refiere al presidente del gobierno, a los ministros, secretarios de Estado, delegado del gobierno, etcétera, y a los alcaldes de los municipios de Madrid y Barcelona y las capitales de provincia cuyo
cuya población sea superior a 100.000. Si son inferiores a 100.000, se le llamará ilustrísimo señor. También, en cuanto a los tratamientos de ilustrísimo señor, podríamos hablar de los consejeros de gobierno de las comunidades autónomas, los directores generales de la Administración Central del Estado, el interventor general de la Administración, comisarios generales de policía, delegados de Hacienda, etcétera, etcétera. Como digo, os pasaré una serie de listados para que vosotros lo sepáis. En cuanto a las precedencias reguladas por el Real Decreto 2099 del año 83, establece que la precedencia en cuanto a autonomías es el siguiente. Ya lo vimos, y va en función de la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma. Así tenemos el País Vasco, por ejemplo, se aprobó en marzo del 79, Cataluña se aprobó en abril del año 79, Galicia, Andalucía, etcétera, etcétera, hasta Ceuta y Melilla, que se aprobaron en enero del año 95 y en febrero del año 95, respectivamente. No lo vamos a citar todo porque ya lo vimos con anterioridad. Por lo que se refiere a los tratamientos en la Comunidad Valenciana, serán los siguientes. Para el presidente del Consejo de Gobierno, es decir, el presidente de la comunidad autónoma, en este caso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se le tratará como muy honorable señor o señora en caso de que fuera una mujer. Para los miembros del Consejo del Gobierno, es decir, los consellers, se le llamarán como honorable señor o señora. Y para los miembros de las Cortes Valencianas, es decir, de la Asamblea Legislativa, se les llamará señoría ilustrísima. Por lo que se refiere al protocolo en las comunidades autónomas y más concretamente en la Comunidad Valenciana, el decreto 235 del año 99 regula el régimen de precedencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y así se establece que, en primer lugar, rige en cuanto a presidencia del gobierno autonómico, tanto el presidente como los consejeros o consellers. En segundo lugar, el Parlamento, es decir, las Cortes Valencianas, con el presidente y los diputados autonómicos, el Tribunal Superior de Justicia, la Policía Autonómica y, por último, las universidades y escuelas superiores. Y también el síndico de agravios o síndic de greuges. A la ordenación y precedencias de los ministerios, la Administración General del Estado está compuesta por los diferentes ministerios, lo hemos nombrado anteriormente. Estos protocolariamente se ordenan por antigüedad según la fecha de creación de cada uno de los ministerios. Y así podemos hablar de, en primer lugar, la presidencia, en segundo lugar, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia, de Defensa, de Hacienda, del Interior, de Transporte, es decir, cada uno se ordenará en función de cuándo se creó dicho ministerio. Actualmente existen más ministerios que nunca y, por tanto, existen más precedencias que nunca. Continúan con el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Posteriormente veremos el Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Cultura y Deporte, de Asuntos Económicos, de Sanidad, etcétera, etcétera, hasta el último que ha sido creado como novedad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, por último, el Ministerio de Universidades. En cuanto a otras consideraciones sobre las precedencias en los actos oficiales públicos, en el Real Decreto 2099 del año 83, como hemos visto, se recogen los aspectos básicos de la organización de actos oficiales y establece una serie de normas que vamos a ver. Por ejemplo, prevalecen los cargos electivos, por ejemplo, un diputado, frente a los designados, un secretario, por ejemplo, que lo eligen, digamos, a dedo. Prevalece el cargo frente a la categoría personal, es decir, ese cargo de secretario o ese cargo de ministro frente al que seas un varón o que seas un conde, etcétera, etcétera. Si existen dudas sobre la precedencia de una personalidad, es decir, si lo colocamos aquí o lo colocamos allí porque tenemos dudas en cuanto a su categoría personal o a su cargo, es mejor equivocarse por exceso que por defecto, colocarlo por delante antes que rebajarle la categoría. Si la autoridad acude a un acto por delegación, no ocupa el lugar del representado, sino el que
le corresponde a su categoría, a no ser que represente a Su Majestad el Rey o al presidente de gobierno. En las mismas categorías prima la autoridad del lugar donde se celebra el acto. Por ejemplo, los presidentes de las comunidades autónomas. Siempre tendrá mayor relevancia el presidente de esa comunidad autónoma. También este Real Decreto 2099 distingue dos tipos de precedencia de autoridades. Uno para los actos oficiales organizados por la corona, el gobierno o la administración del Estado. No se incluyen las precedencias religiosas, ya que España es un Estado aconfesional. Y por último, no regula las precedencias regionales o locales, pudiendo hacerlo la propia comunidad autónoma. Como ya hemos visto anteriormente, el decreto 235 del año 99 regula el régimen de precedencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Bien, en cuanto a, siguiendo con el Real Decreto 2099 del año 83, en cuanto a la organización de actos oficiales públicos, se distingue entre actos celebrados en la Villa de Madrid, por ser la capital del Estado, en el artículo 10 de dicho Real Decreto, y actos en el territorio propio de una comunidad autónoma, en el artículo 12. Y se establecen una serie de reglas. La primera regla, aplicar la precedencia con flexibilidad. El 2099 es un Real Decreto que sirve de guía al servicio de la eficacia. Regla 2. Las personas que posean más de un cargo y, por tanto, más de una precedencia han de ser ordenadas aplicando la precedencia que le corresponda según el objeto de la actividad. Es decir, que si es un acto que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y militar, se ordenará a esa persona en función de su cargo que tenga que ver con lo militar y si tuviera otro relacionado con lo civil, prevalecería el cargo militar. Regla 3. Si existen dudas sobre la precedencia de una personalidad, hay que aplicarle la superior. Eso ya lo hemos comentado anteriormente. Y regla 4. Ante cualquier duda sobre la precedencia de españoles en nuestro país, hay que consultar a la Secretaría de los Servicios de Protocolo, Cancillería y Órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si las dudas afectan a personalidades extranjeras, hay que consultar en la Secretaría correspondiente de la Embajada de Madrid. Y ya por último, vamos a ver una serie de reglas básicas del ordenamiento protocolar. En primer lugar, la regla de precedencia dice que es aquella por la cual se reconoce y se asigna una jerarquía de primacía sobre otra. Es sin duda la más antigua de las normas que rigen el ceremonial. Otra de las normas, de las reglas, es la del centro métrico o punto cero, y que supone que el anfitrión o quien ocupe su lugar debe estar ubicado siempre en el centro métrico del lugar, sea un muro, sea un palco, sea una mesa, un estrado, etcétera, que presida cualquier tipo de ceremonia pública o privada. La regla de la derecha, en base al orden de precedencia, se establece que el lugar de honor es la derecha del anfitrión, es decir, el centro. Otra de las reglas es la de la izquierda o proximidad. Dispone que la persona que ocupe el tercer lugar de importancia, esto es, después del anfitrión y del invitado de honor, se ubique a la izquierda del centro médico. Otra de las reglas del orden de lateral dice que en función del acto se adoptará la regla del centro médico o punto cero. Cuando las circunstancias lo requieran, se adoptará la regla del orden lateral, tanto por la derecha como por la izquierda. La regla del orden lineal se da cuando las personas caminan una detrás de la otra. La de mayor jerarquía encabezará la línea seguida por las otras, que lo harán en orden de precedencia que les corresponda. Y ya por último, la regla del orden alfabético se aplica como método de precedencia cuando se encuentran presentes un grupo de personas de igual rango o posición. O la regla de antigüedad se utiliza en casos como los de las universidades nacionales, que es según su fecha de fundación establecida por la ley, la fecha de la ley o decreto que la crea. Y ya, por último, la regla de la alternancia. Este sistema alternado consiste cuando se firma un convenio entre la universidad A y otra institución B, si A tiene su firma a la izquierda y B a la derecha en un ejemplar y en el otro B tiene su firma a la izquierda y A la derecha. Cada institución guardará el ejemplar con su firma a la derecha. Y así acabamos la unidad didáctica número 2, en concreto la segunda parte de la unidad didáctica número 2, y ya la siguiente nos emplazamos para vernos hablando del protocolo social. Buenas tardes.